Quisiera dar también otra información. Esto ya viene de parte de nuestra hermana Emilia, que estuvo, parece que, compartiendo con Luis ayer. Y Luis está muy agradecido por las oraciones de la iglesia. Él dice que son las oraciones de sus hermanos en la iglesia las que verdaderamente lo están sosteniendo en medio de todo el dolor y de todo lo que se espera que él tenga, pues él siente paz. Él siente paz. Y cuando tuve la oportunidad de visitarlo antier, me di cuenta de que Luis es una persona que espera en el Señor. Luis tiene su confianza puesta en Cristo. Si quisieran una expresión de parte de Luis en lo que él está viviendo, fue: yo estoy preparado, pastor, yo estoy listo. Luis está preparado para lo que Dios quiera hacer, ¿verdad? A veces nos preparamos para una sola cosa, pero hay que estar preparado para lo que Dios quiera hacer. Y yo sentí eso de parte de él. Él está preparado. O sea, yo fui a animarlo y a consolarlo, y en realidad el consuelo lo necesitamos nosotros, no Luis. El ánimo lo necesitamos nosotros. Él está preparado. Pero sigamos orando y sigamos apoyando a nuestro hermano. Quisiera que buscáramos en nuestras Biblias el Salmo 130. Salmo 130. Salmo 130. Seguimos aquí con esta serie de mensajes acerca de los salmos de ascenso, los cánticos de ascenso. El Salmo 130 dice lo siguiente: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra. Queremos que nos hable en este momento y que tú seas quien esté obrando en nuestros corazones, en nuestras mentes. Que tu Espíritu Santo esté obrando para que podamos entenderla. No solamente que podamos entenderla, sino también que podamos vivirla. Y que tú puedas también tocar a aquellos que necesitan escucharla, porque tengan la necesidad de tener un encuentro contigo. Me pongo en tus manos, me humillo delante de tu presencia, reconozco que no lo puedo hacer sin ti. Ayúdame en este momento. Glorifícate tú, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos todo. Amén. He querido titular el mensaje en esta mañana: ¿quién me puede dar perdón? ¿Quién me puede dar perdón? Cuando pensamos en nuestros problemas, ¿en qué cosas solemos pensar? Yo creo que muchas veces solemos pensar en cosas materiales, en cosas familiares, ¿verdad? En catástrofes, en desgracias, en desdichas. Esa es la clase de problemas que vienen a nuestra mente. O sea, ¿en qué cosas solemos pensar? ¿Cuál es el peor problema que tienes en tu vida? Quizás haya alguien en esta mañana piense que el peor problema que tiene en su vida es vivir en este país. Quizás otros piensen en otro sentido. El peor problema que tengo, pastor, es la familia que me tocó. El peor problema que tengo es... Usted puede tener varias razones o varios argumentos para mencionar cuál es su peor problema en su vida. Pero es muy difícil que una persona reconozca que el peor problema que tiene en su vida es el problema espiritual.
Hoy en día se magnifican mucho las situaciones personales, emocionales, las situaciones que nos afectan en el día a día. Una desgracia, una desdicha, un familiar enfermo, grave. Pero muy pocas personas piensan que su gran problema es un problema espiritual. Yo quiero invitarte a que tú pienses que los problemas de Israel siempre vinieron por causa de su pecado y de su desobediencia. Los grandes problemas que la Biblia habla acerca de la nación de Israel siempre tuvieron que ver con un problema espiritual, porque eran desobedientes, porque se apartaban de Dios, porque adoraban a otros dioses, porque se olvidaban de la ley. Y también nosotros vemos que el pecado de una sola persona también afectó a la nación en ocasiones. El pecado de Acán hizo que el pueblo saliera derrotado delante de sus enemigos cuando combatieron a la ciudad de Jai. El pecado de David hizo que la nación entrara en una crisis porque se produjo una guerra civil, una división entre David y su hijo Absalón. El pecado de una persona puede afectar a mayor cantidad de personas. De las profundidades, es una frase que encontramos aquí en el Salmo 130, en el versículo 1. Y nos llama la atención porque muchas veces cuando leemos esta frase de las profundidades, entendemos que de las profundidades es el problema más grande que tenemos. Pero el ser humano falla en solucionar su problema porque muchas veces no va a la raíz del problema. Piensa que ha bajado todo lo que necesita para darse cuenta de dónde está su verdadero problema. Pero el verdadero problema quizás no está ahí, sino más bien está en la profundidad de su propio ser, en la profundidad de su propia existencia. De las profundidades es una expresión que describe la condición del salmista ante Dios. Describe su condición de pecado. Cuando una persona reconoce que es pecador, cuando una persona reconoce que su problema es espiritual, esa persona se siente en lo más profundo del océano. Se siente tan pero tan lejos de Dios que la expresión que la Biblia usa para describir esa sensación es de las profundidades. Hay personas que creen que su vida es tan pero tan desastrosa que Dios nunca los va a sacar de lo profundo en lo que se encuentran. Hay personas que piensan que su vida está tan pero tan mal que Dios no va a ir tan bajo a buscarlo. Este salmo no trata acerca de nuestras circunstancias sociales. Necesitamos aclarar eso. Este salmo no trata acerca de mis problemas sociales, de las cosas que me rodean día a día, sino acerca de nuestra existencia primaria como pecadores culpables delante de Dios. Este salmo habla de cuán miserable es el ser humano en su pecado delante de Dios. La Biblia dice, está en lo profundo. Este salmo habla de la desesperación que se produce también en la vida del creyente que ha pecado. El creyente se siente que está en las profundidades de su vida, lejos de Dios. Cuando un cristiano peca, y cuando un cristiano lo hace a conciencia, ese cristiano se siente tan sucio y tan miserable que piensa que está en el fin del mundo. Piensa que está en lo profundo del océano. Fíjense si es así que la palabra de Dios nos dice en Jonás capítulo 2, versículo 3 lo siguiente: me echaste a lo profundo, en medio de los mares, me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Y dice el 4, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Dice el 5 también, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Y el 6, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. La experiencia de Jonás fue precisamente de lo profundo, de las profundidades. Fíjense si es interesante el libro de Jonás, y me gustaría predicarlo en algún momento, pero no lo voy a hacer.
por lo menos hoy no, que Jonás tiene una secuencia muy interesante, porque cuando uno empieza a leer el capítulo 1 de Jonás, dice que Jonás descendió a Jope, y después que estaba en Jope descendió a la barca, y después que estaba en la barca donde iba a viajar, descendió a lo más profundo de la barca, pero eso no fue suficiente. Dice que después que se desató la tormenta, descendió no a lo más profundo de la barca, sino a lo más profundo del mar. Y como si hubiese sido poco a donde Jonás había bajado, ¿hasta dónde paró Jonás descendiendo? Hasta el vientre de un gran pez. Así es el pecado en la vida de una persona. Lo lleva tan pero tan profundo, lo lleva tan pero tan bajo que tú nunca sabes dónde se va a detener. De esas profundidades el salmista clama. De esas profundidades tú y yo somos invitados a clamar si le hemos fallado al Señor, si hemos dejado de seguirle, si hemos dejado de obedecerle. Y esta es la verdad que quiero compartir contigo en esta mañana. Quiero que sepas que Dios es el único que puede perdonar nuestros pecados. Dios es el único que puede perdonar nuestros pecados. ¿Por qué Dios perdona nuestros pecados? A la luz del Salmo 130, en primer lugar encontramos que Él busca ser reverenciado. Porque Él busca ser reverenciado, es que perdona nuestros pecados. Dice el versículo 3, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Quién se puede parar delante de un Dios santo y justo? ¿Quién puede decir, aquí estoy yo, que me lo merezco todo, que lo sé todo, que lo puedo todo? Aquí estoy yo parado delante de ti, Señor, porque no hay nadie como yo. Justo, irreprensible, intachable. Esta semana cuando estábamos en el hospital allí con el tema de Luis, Alfredo y yo tuvimos la oportunidad de hablarle a una mujer que venía a ver a la familia y estaba preocupándose por la familia. Y la mujer nos decía que ella no era pecadora, que ella no tenía de qué arrepentirse. No había nada malo en ella. Incluso decía, en la iglesia hay mucha gente engañada que piensa que va a ir al cielo, pero no va a ir nada al cielo porque creen que son buenos, pero no son buenos nada. Y yo le dije a esa mujer, es cierto. ¿Sabe por qué yo lo sé? Porque yo también era uno de esos sinvergüenzas que vivía en la iglesia creyendo que iba a ir al cielo. Alfredo incluso le dijo a esta señora, usted nunca ha dicho una mentira en su vida. ¿Sabe qué dijo esa persona? Que no. Yo creo que ahí fue donde nos dijo la primera mentira, Alfredo. Que no. ¿Quién puede pararse delante de Dios y decir, oye, escanéame completo que no vas a encontrar nada? ¿Tanta confianza puede tener una persona como para hacer eso? Es que aún nuestros pensamientos a veces no están ni bajo nuestro control. Dice la palabra del Señor en el Salmo 129, versículo 4, lo siguiente: Jehová es justo. ¿Usted sabe qué significa que Jehová es justo? Que Dios no pasa por alto ninguna ofensa. Dios no pasa por alto nada que ofenda su presencia. Es justo. Al Señor no se le escapa ni un solo detalle. Así que si Dios tuviera un registro de todos nuestros pecados, ¿quién se puede parar delante de Dios? A mí me gustaba usar una ilustración cuando salíamos a predicar, que ponía a la persona a juzgar su posible impecabilidad delante de Dios. Y digo posible porque eso es imposible. Nosotros decíamos a la persona, vamos a hacer una tortilla de 3 huevos. Está difícil, está bueno. Vamos a hacer una tortilla de 3 huevos. Usted rompe el primero, lo bate. Usted rompe el segundo y lo bate. Y usted rompe el tercero está echado a perder. ¿Qué hace? Automáticamente la persona me responde,
No, yo boto la tortilla entera, digo, pero por un huevo nada más que estaba echado a perder. Y decir, pues no me voy a comer eso. Así mismo es un solo pecado en la vida de una persona. Un solo pecado en la vida de una persona. Incluso invito a la persona a sacar un poco de cuentas matemáticas y le digo, supongamos que usted peca 2 veces en el día nada más. 2 veces en el día nada más. 2 pecaditos en el día, diario. Eso es como tomarse 2 tazas de café nada más. Una bobería. A la semana, ¿por cuántos pecados usted va? Usted va por 14 pecados en la semana. Si un mes tuviera 4 semanas nada más, ¿cuántos pecados usted tendría en un solo mes? Los matemáticos, ¿verdad? 14 por 4. 72. 56 pecados en un mes. 56 pecados en un mes, nada más. Supongamos que el año tiene 10 meses nada más. En un año, ¿cuántos pecados usted tiene? 560 pecados nada más en un año. Supongamos que usted ha vivido 10 años de su vida cometiendo solo 2 pecados diarios y en años de 10 meses. A los 10 años usted tiene 5.600 pecados. Y yo me pregunto, ¿a quién se le ocurre presentarse delante de un juez con 5.600 infracciones? ¿Cómo va a justificar todas esas infracciones? Y solamente fueron 2 pecados diarios nada más. Señor, si mirares a los pecados, ¿quién se puede parar delante de ti? Malaquías capítulo 3, versículo 2 nos enseña una realidad también en cuanto a esto. Malaquías 3:2 nos dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. ¿Quién se puede parar delante de Dios y decir, yo sí puedo soportar tu presencia, yo sí puedo aguantar tu juicio, yo sí puedo soportar la condena porque yo soy justo? La propia palabra de Dios declara que nuestras justicias delante de Él son como trapos de inmundicia, como trapos sucios delante de su presencia. Por eso necesitamos que Dios sea quien perdone nuestros pecados. Y uno dice, pero pastor, eso le pega a la gente que no ha conocido a Jesucristo. Pero muchas veces a nosotros los cristianos también se nos olvida que el único que puede perdonar pecados, ¿sabe quién es? Es Dios. Y queremos convencernos a nosotros mismos de que todo está bien. De que si yo voy a la iglesia este domingo, ya Dios va a pasar por alto el pecado que cometí esta semana. Que si yo leo la Biblia hoy, Dios se va a olvidar de la metida de pata que yo di esta semana. Que si yo me tiro de rodillas y ayuno 2 horas, Dios se va a olvidar de la metida de pata que yo tuve. Mire, usted tiene un problema con Dios si ha pecado. Y ese problema no se resuelve por medio de obras humanas que podamos hacer. Ese problema no se resuelve por sacrificios vanos y vacíos que podamos hacer delante de la presencia del Señor. Usted sabe cuál es la confianza, dice el salmista, que Él tiene. Pero en ti hay perdón. En otro pasaje el salmista nos dice que si Él hubiera podido ofrecer sacrificios de animales, Él lo hubiera hecho, pero que eso no complace la justicia de Dios. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Lo que le agrada al Señor es que hagamos su voluntad. ¿Qué problema tenemos con el pecado? ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros lo reverenciemos. Somos perdonados para dar más gloria a Dios, no para sentirnos más seguros, no para sentirnos más confiados, no para sentirnos más autosuficientes, no para sentirnos más capaces. Usted no es perdonado para tener mayor seguridad en usted mismo. La Biblia no enseña eso.
No podemos considerar algo liviano el perdón de nuestros pecados, ni tampoco menospreciar el acto del perdón, ignorando la santidad de Dios. Y queremos, hermanos, que ustedes entiendan esto. Porque sí, a veces decimos, bueno, yo le confieso mi pecado a Dios y ya, Dios me perdona, eso quedó solucionado. Usted no puede tratar con tanta liviandad un asunto tan serio como la santidad y la justicia de Dios. Dice Hebreos capítulo 10, versículos del 26 al 29 lo siguiente: porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Por eso no podemos tomar tan liviano el pecado. Por eso no podemos decir, cada vez que yo peque, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Usted no puede lidiar con la presencia de Dios así. Porque eso lo único que demuestra es que usted verdaderamente no ha conocido a Jesucristo. Hay un solo sacrificio. Y ese sacrificio es suficiente para perdonar sus pecados. Ese sacrificio es suficiente para quitar toda culpa. Y si una persona ha aceptado el sacrificio de Jesucristo y esa persona se ha entregado al Señor, esa persona lo hace una sola vez y para siempre. Una sola vez y de forma definitiva. No tiene la necesidad de volver a aceptar a Jesucristo. Porque esa sola vez que lo ha hecho de corazón es suficiente. Pero tiene que vivir cada día de su vida entregado al Señor. Tiene que vivir cada día de su vida rendido a los pies de Jesucristo. La solución al pecado en la vida de un creyente no es volver a recibir a Jesucristo, porque Cristo no va a volver a morir en una cruz por nosotros. La solución al pecado en la vida de un creyente es confesárselo al Señor y decirle al Señor que estuvo mal hecho. Y decirle al Señor que no lo va a volver a hacer, que no lo quiere volver a hacer y que se va a apartar del pecado. No puede ser venir y decirle al Señor, perdóname, pero de todas maneras yo sé que después voy a fallar. Porque ahí no hay perdón. Honestamente hablando, ahí lo que hay es sinvergüencería y descaro, si se puede usar esa palabra en este momento. Dios sí tiene poder para perdonar pecados. Y Dios tiene poder para restaurar. Él es el único que lo puede hacer. No se engañe usted mismo cumpliendo con ciertos rituales o haciendo ciertas cosas, porque nada de eso otorga el verdadero perdón. El Salmo 51, versículo 4, nos dice lo siguiente. Un pasaje precioso. El Salmo 51, versículo 4 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y dice el verso 13: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Cuando Dios perdona tu pecado en la vida cristiana, yo quiero que entiendas que Dios lo hace para que tú le enseñes a otras personas a no hacerlo. Para que tú enseñes a otras personas en lo que te equivocaste. Para que otros no lo hagan. Para que otros no cometan el mismo error. No practicamos muchas veces eso. No practicamos muchas veces que la persona venga públicamente y diga: yo quiero decir en esta iglesia que yo confieso delante del Señor haber hecho esto y delante de ustedes también, porque mi pecado no solamente ofende a Dios, sino ofende también a toda la iglesia de Jesucristo. ¿Y saben por qué no lo hacemos? Por un sentido de vergüenza. Porque no queremos dar la apariencia de que somos gente que estamos embarrados de pecado.
Pero usted sabe qué pasa también cuando eso lo hacemos. Inconscientemente estamos dando el mensaje de que somos tan justos o más justos que Dios. Porque a ese pastor no se le sabe nada. A esa persona no se le sabe nada. La idea no es que nosotros aparentamos algo que no somos. La idea es que vivamos humillados delante de Dios, reconociendo que si no fuera por la gracia de Dios, nadie puede ponerse de pie delante de Dios. Él busca ser reverenciado cuando te perdona. En Él hay esperanza. La palabra esperar en hebreo es una palabra interesante. Dicen los versículos 3 y 4 lo siguiente. 5 y 6. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. En ese versículo se usan dos palabras hebreas que son traducidas de la misma manera, como esperar. La primera de ellas es una palabra interesantísima, porque esta palabra es como, significa como el atar de una cuerda, ¿ok? El atar de una cuerda. Y está usada en Josué capítulo 2, los versículos 18 y 21, cuando los espías le dijeron a Rahab, ata esta cuerda a la ventana y déjala atada a la ventana para que cuando nosotros vengamos y tomemos la ciudad, sepamos que aquí en esta casa hay una persona que es fiel a Dios y no te pase nada ni a ti ni a los que están dentro de la casa. La palabra hebrea que se usó en ese pasaje para atar la cuerda es la misma palabra que se usa aquí en el Salmo 130, versículo 5, cuando dice, esperé yo a Jehová. Esperar es como atar una cuerda. Y esa cuerda, cuando usted la ata, produce una tensión. Y eso es lo que pasa cuando esperamos en Dios. Se produce una tensión. Se produce la tensión entre saber que Dios me va a dar lo que le estoy pidiendo, pero todavía no he recibido lo que le he pedido al Señor. Es la misma tensión que nosotros encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 1, cuando el escritor dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Cómo tú puedes tener certeza de algo que no tienes, sino que estás esperando? Eso produce una tensión. Y la convicción de lo que no sé. Eso es esperar en Dios. Imagínense a Rahab esperando en la muralla, en el muro de Jericó, que vinieran los israelitas, invadieran la ciudad y que le perdonaran la vida. ¿Cuál era la confianza de esta mujer? La confianza de esta mujer era esa cuerda que estaba allí esperando la venida de Israel. La otra palabra que se usa en este pasaje es una palabra que habla de una esperanza, pero que no es un deseo pacificador de la imaginación que ahoga los problemas. Y tampoco es una esperanza incierta, como ese tipo de esperanza en el que muchas veces nosotros tenemos una situación y tratamos de evadir el problema para no estar pensando en él. Sino más bien, esa esperanza es un terreno sólido de la expectación de aquellos que tienen su confianza puesta en Cristo. Como tal, esa esperanza se dirige hacia Dios. Y esta es una esperanza que te mantiene vigilante, te mantiene pendiente, te mantiene a la expectativa. Como dice el Salmo, mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana. Hay gente aquí que hace guardia para trabajar, custodios. Yo creo que el deseo de todo custodio es que llegue la mañana. Ese es el deseo de todo custodio, que llegue la mañana. Puede ser que haya algún custodio que ya no le interese ni siquiera que llegue la mañana porque coge su beneficio durante la guardia también. Pero la verdadera guardia tiene a la persona expectante de cuándo va a amanecer, ¿verdad? ¿Cuándo va a amanecer? Esta sensación de la expectativa, de la expectación, se parece mucho a cuando éramos niños y sabíamos que al otro día era nuestro cumpleaños
y nos preguntábamos qué nos iban a regalar el día de nuestro cumpleaños, ¿verdad? Esa noche no dormíamos, estábamos locos porque amaneciera. Esa es la misma expectativa que se produce ante la venida de Cristo también. Filipenses 2:12 nos exhorta que mantengamos esa esperanza en expectativa, que nosotros no dejemos de velar por nuestra salvación con temor y temblor. Mantengamos siempre el foco en lo que Dios está a punto de hacer. Pero también es la misma esperanza que nos tiene que mantener alertas ante el pecado, porque cuando los cristianos nos dormimos, el pecado siempre nos golpea. Cuando pestañeamos, el pecado siempre nos hace daño, porque está esperando a que nosotros bajemos la guardia para acabar con nuestra vida, para destruir nuestra santidad, para hacer un estropajo nuestro testimonio. No podemos dormirnos ante el pecado. Puede ser que la situación sea difícil, tan difícil como la oscuridad de la madrugada. Pero la Biblia nos exhorta que nunca vamos a ser tentados más de lo que podamos resistir. Porque justamente con la prueba el Señor siempre da la salida. En Él siempre hay esperanza. Aún en nuestra lucha contra el pecado, tenemos la esperanza de que Dios no nos va a avergonzar, nos va a dar la salida, nos va a ayudar. Y si caemos, recuerda que no se trata de nosotros, se trata de la misericordia de Dios, se trata de la justicia de Dios, la santidad de Dios, porque no hay hombre en este mundo que diga que es bueno y nunca peque. Esperamos por el fin del pecado que combate en nuestros cuerpos. Cuando Pablo le escribía a los corintios y les decía que nos esforzáramos sabiendo que todo nuestro trabajo en el Señor no era en vano. Es como cuando Pablo le escribía a los corintios y les decía: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No tienes poder ante la sangre de Cristo. Porque el poder de la muerte es la ley. Por eso es Dios quien nos puede perdonar. Más nadie lo puede hacer. En último lugar, porque en Él hay redención. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con Él. En esta parte el salmista llama a Israel a esperar la redención con Dios. Israel siempre esperaba la redención de otras personas, de otras naciones que estaban a su alrededor. Pero Dios siempre le advirtió a su pueblo que la verdadera liberación vendría de parte de Él. Aquí se usa una palabra interesante para redimir. Y hoy el pastor le ha dado por sacar palabras del baúl. Pero es importante que entendamos estas palabras por su contenido teológico, pero también por el mensaje que nos quiere transmitir. Y la palabra redimir que se usa en este texto está asociada a la idea de pagar un rescate por una persona o una liberación por esa persona. Cuando esa persona cometía o infringía la ley, alguien que tenía que pagar el precio de la infracción, y eso era redimir. Usted pagaba por la liberación de esa persona. En este pasaje del Salmo 130 es donde único se asocia la idea de esta palabra con el pecado. En otros pasajes se asocia con comprar la libertad de una persona, comprar la libertad de algo. Se asocia también con la idea de que los primogénitos en Israel debían ser sustituidos por un sacrificio perfecto, y eso se llamaba redimir. Pero en este pasaje donde único redimir tiene la idea de ser librados del pecado. Israel esperaba por la liberación de sus pecados en el Antiguo Testamento, pero la iglesia de Jesucristo hoy sabe que donde único hay perdón es en la sangre de Jesucristo. Tito, capítulo 2, versículo 14, nos dice lo siguiente: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.
El problema que tenía Israel con su pecado en el Antiguo Testamento, hoy la iglesia lo tiene resuelto. Y la solución solo se encuentra en una sola persona: Jesucristo. Dios es el único que puede perdonar nuestros pecados. Como hijos de Dios, nosotros tenemos que aceptar el hecho de que hay que seguir lidiando con el pecado. Y tenemos que aceptar la realidad de que el pecado nos golpea todos los días de nuestra vida. Pero si le fallamos al Señor, hay solución en la única persona que ya hemos conocido, que es Jesucristo. No hay que hacer más nada, hay que volver a Jesucristo. Puede ser un gran problema, pero ese problema tiene solución porque en Cristo tenemos redención por su sangre. Puede ser un gran problema, pero tenemos una esperanza y esa esperanza no nos avergüenza. Puede ser un problema porque el pecado nos hace sentir miserables y también nos hace ver que no podemos justificarnos ante Dios, sino depender de su misericordia y de su gracia. Quiero terminar contando esta historia. Hace muchos años, un pastor, no era cubano este pastor, era mundialmente famoso, cometió un gran delito y fue llevado a juicio. Y mientras ese pastor esperaba el juicio por el delito que había cometido, eso fue realmente un escándalo. En la cárcel, allí lo fue a visitar Billy Graham. Y cuando llegó allí a la cárcel, lo único que le dijo Billy Graham a este hombre fue: fulano, ya tocaste fondo. Aquí lo único que te queda es subir. De las profundidades podemos clamar a Dios y tener salvación. De las profundidades podemos clamar a Dios y tener liberación. De las profundidades podemos clamar a Dios y tener restauración. ¿Quién me puede dar perdón? Hay un himno que cambia la pregunta y dice: ¿quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Si en esta mañana hay alguien aquí que aún no ha reconciliado su vida con Dios, quiero decirle: solo en Cristo hay perdón. No hay perdón fuera de Cristo. No hay salvación fuera de Cristo. Solo Jesús. Y únicamente en la sangre de Cristo es que nuestros pecados son limpiados. Si tú sientes que estás en lo profundo de tu vida, no importa dónde estés, clama a Dios, mira a Cristo, confiesa tus pecados al Señor y el Señor te va a perdonar. Su amor es demasiado grande como para rechazarte. Su amor es tan grande que entregó a su Hijo en una cruz. Su amor es suficiente para borrar cualquier delito que hayas cometido. Pero tienes que clamar al Señor. De la profundidad de tu vida, mira a Cristo y pídele que te salve. Si ese es tu deseo, quiero invitarte a que levantes tu mano diciendo: Dios salva, Dios te bendiga. Si ese es tu deseo, levanta tu mano en esta mañana para que podamos orar por ti. Porque de la profundidad de tu vida, Dios puede salvarte. No hay pecado tan grande que Él no pueda perdonar. No hay desastre humano tan grande que Él no pueda remediar. No hay vida tan torcida, tan complicada, que el Señor no pueda enderezar, que el Señor no pueda arreglar. Pero necesitas clamar a Dios desde las profundidades en las que estás. Quizás sientes que estás muy profundo, pero quiero decirte: Jesús bajó a lo más profundo de este mundo
única y exclusivamente para buscarme a mí y para buscarte a ti. ¿Alguien más en esta mañana quiere clamar a Dios de la profundidad de su existencia y de su pecado? Dios lo va a escuchar. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana y gracias por tu misericordia. Tu amor es grande e incomparable, porque en la profundidad de nuestra existencia pecadora, en lo más profundo de nuestra vida, cuando estábamos más perdidos, allí nos encontraste. Y nos trajiste a un lugar espacioso. Pusiste nuestros pies en un lugar firme. Nos ayudaste a ver la luz. Nos ayudaste a ver la salvación. Y nos ayudaste a tener paz. La paz que necesitábamos. Gracias. Porque en ti hay perdón. Y gracias porque solamente la sangre de Dios Jesucristo es suficiente para quitar nuestra culpa y nuestro pecado. Sé con esta vida que ha levantado su mano, que en su necesidad pueda reconocer que tú eres el único que verdaderamente le puede dar salvación. Sé con aquellas vidas que no tomaron la decisión, para que entiendan que tú eres la verdadera esperanza de este mundo. Bendícenos ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén.